de la noche. Doy inicio al CIPAS 3 correspondiente a la fase 3 del curso de electrónica de potencia. Mi nombre es Medardo Quintero García y el CIPAS que iremos a desarrollar corresponde a la guía de la actividad, de acuerdo a la guía de actividad, perdón, y la rúbrica de evaluación que tiene que ver con el diseño del conversor desde AC y el análisis de funcionamiento del motor. Para este CIPAS me voy a permitir hacer la presentación correspondiente al lo que tiene que ver con la definición de fasor, análisis fasorial, impedancia, admitancia eléctrica, asociación de impedancias, impedancias equivalentes en serie paralelo, componentes de impedancia compleja. Iniciamos el desarrollo de este CIPAS teniendo una o haciendo claridad sobre la notación fasorial y la definición de fasor. Entonces, básicamente una notación fasorial corresponde a una forma polar de un número complejo y en el gráfico se muestra cómo se representa en este caso un fasor de voltaje. Tenemos un círculo trigonométrico y tenemos dos fasores, un fasor que está representado con el color azul y otro fasor con el color rojo y están desfasados 90 grados eléctricos. Cuando comenzamos a desplazar o cuando estos fasores comienzan a desplazarse a través del círculo trigonométrico, generamos unas respectivas ondas senoidales o, o cosenoidales según el caso. Para el caso del fasor de 90 grados o desplazado a 90 grados, inicia en su punto máximo y a la medida que va avanzando hasta 180 grados, vemos que se circunscribe un desplazamiento que llega al punto o pasa por el punto cero de 100, correspondiente a 180 grados. Seguimos desplazando el mismo fasor hasta 270 grados y encontramos que se alcanza el valor máximo negativo de este fasor. Y si continuamos su desplazamiento hasta 360 grados o 0 grados, encontramos que volvemos a la posición de 360 grados, su posición inicial, y luego volvemos a su posición de 90 en 90 grados. Si por el contrario lo hacemos con el fasor azul, observamos que de 0 a 90 obtenemos un desplazamiento del fasor. Luego tenemos de 90 a 180, obtenemos un valor que es de valor máximo a un valor de 0. Y luego volvemos a tomar o a retomar ese valor de 180 a 270 con un valor de máximo negativo y posteriormente asciende hacia un valor 0 o 360 grados. De esta manera obtenemos los, las curvas que originan los diferentes vasores dependiendo de su posicionamiento dentro del círculo trigonométrico. Esto tiene relación directa con la representación fasorial de los elementos que regularmente encontramos en los circuitos eléctricos y electrónicos, en las resistencias, los condensadores y los inductores. Para este caso y en aplicación del desarrollo de la fase 3, encontramos que vamos a aplicar un filtro que está compuesto por un inductor y un capacitor y que de acuerdo al desarrollo de la web conferencia, estos elementos son los que nos van a permitir obtener el comportamiento de la señal de salida que va a alimentar a nuestro motor, en este caso la salida de corriente alterna,
que estará alimentada desde la salida del capacitor. Entonces, para este caso, tenemos que el comportamiento fasorial de un capacitor frente a la corriente alterna, decimos que el voltaje en el capacitor está en atraso con respecto al valor de la corriente de este elemento y entre ambos regularmente forman entre sus fasores un ángulo determinado. Para este caso, se dice que el voltaje está en atraso o retrasa 90 grados con respecto a la corriente. Para el caso del inductor, tenemos que el fasor de corriente, que tiene también un ángulo frente al, a la parte real, que ahora la vamos a definir. Entonces, la parte real tiene un ángulo de fase, pero entre el voltaje de la inductancia y la corriente tenemos un ángulo también de desfasaje, que regularmente es de 90 grados, y esto nos determina que el voltaje, el fasor de voltaje del inductor está adelantado con respecto al fasor de corriente 90 grados eléctricos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar tanto los valores del capacitor como los valores del inductor dentro de nuestro conversor DC-AC. ¿Y cuál es el tratamiento? Para el caso resistivo, voy a volver a la imagen anterior, para el caso resistivo, decimos que los fasores de corriente y de resistencia están en fase formando un ángulo determinado con la parte real, el eje de los reales y el eje de los imaginarios. En este caso tenemos que tenemos una componente que tiene un valor imaginario o un número que para este caso va a ser menos j o menos i, y que nos puede dar o determinar un análisis complejo de tanto de la valor de corriente como del valor de voltaje, tanto del condensador como del inductor. Frente a lo anterior, entonces tenemos unas relaciones o se desprenden unas relaciones fasoriales en los elementos de circuito. Desde la parte resistiva, entonces esta relación fasorial entre la tensión y la corriente, pues básicamente obedece a la ley de Ohm, que establece que el voltaje en un resistor o resistencia es equivalente o igual al valor del resistor por el valor de la corriente que atraviesa este resistor. Y tenemos que, como lo mostramos anteriormente, ambos fasores están enfasados o en fase. Y se observa que, pues, en este caso, ambos fasores tienen el mismo ángulo con respecto a la parte real de el diagrama fasorial que tenemos. Entonces, vuelvo y digo, indico en este plano, tenemos ubicado en el eje de las X la parte real y en el eje de la Y la parte imaginaria. Siguiendo adelante con esta relación fasorial, entonces tenemos en cuenta la relación fasorial en los elementos de circuitos con relación a la inductancia. La relación de voltaje-corriente en un elemento inductivo resulta del fenómeno o del modelado del fenómeno de inducción electromagnética. Lo anterior resulta en una ecuación diferencial. Esto nos permite deducir que la corriente que atraviesa una bobina genera un campo magnético o electromagnético y que su diferencia de potencial o la diferencia de potencial la hallamos de acuerdo a esta relación. El voltaje en función del tiempo va a ser el valor de la inductancia, que en este caso, recordémoslo, está dada en henrios como unidad principal, pero tiene sus submúltiplos como milihenrios o microhenrios multiplicado por la derivada
de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, tenemos aquí una constante diferencial que nos permite hallar la relación de tensión versus la relación de corriente con la inductancia. Es importante señalar que para el caso del voltaje y para el caso de la corriente, ambas no presentan el mismo comportamiento en el tiempo. Recordemos que en este caso la tensión presenta un adelantamiento frente a el fasor de corriente que está atravesando la inductancia, y esto debido al fenómeno de inducción electromagnética. De la misma manera, encontramos la relación, que esta relación fasorial con la inductancia la podemos hallar o la podemos complementar diciendo que la relación fasorial entre la tensión y la corriente en un elemento inductivo es de la forma B sub L, voltaje del inductor, igual a J, que J nos representa la parte imaginaria, componente imaginario, por la W, que en este caso sería la frecuencia angular, perdón, sí, el fasor angular o el factor angular en el cual se desplaza cada uno de los fasores a través del círculo trigonométrico por el valor de la inductancia, por el valor de la corriente. Recordando que tenemos un ángulo de desfase entre voltaje y corriente del inductor de 90 grados, y la corriente también pues tiene un ángulo con respecto al su desplazamiento en relación con los reales y en relación con la parte imaginaria que está representada en este caso por J. Eh, También podemos determinar que W más adelante lo vamos a definir como 2 veces 2pi, que es el radio de la circunferencia por, eh, por la frecuencia. En este caso diríamos que estamos afectando por ser una componente senoidal o de corriente o de voltaje alterno, tenemos una frecuencia. Entonces, este W está determinado por ese valor del desarrollo en la circunferencia, que es 2pi, por el valor de la frecuencia a la que esté sometido el elemento inductor. Existe también una relación fasorial de elementos de circuito de capacitancia que está referido al condensador o capacitor, y la relación de voltaje y corriente en un elemento capacitivo resulta igualmente de un modelado con respecto a la capacitancia eléctrica o el campo eléctrico que en este caso se genera por acción de la tensión. Entonces, se establece que la relación de tensión con respecto a la corriente que atraviesa un capacitor o condensador es bien expresada por V, voltaje en el tiempo, ¿no? Sin olvidar que tenemos un desarrollo en un análisis de una señal alterna que varía en el tiempo, y este voltaje va a ser igual a 1 sobre el valor de la capacitancia del condensador, que se expresa en faradios y en sus submúltiplos como son el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio, por la integral de la respectiva corriente en función del tiempo por la derivada del tiempo. Esto quiere decir que los valores que tenemos acá de corriente van a ser los valores que se generen en la tensión de bornes del capacitor, la integración de la tensión en bornes del capacitor. En este caso, pues podemos decir que tanto el voltaje como la corriente no presentan el mismo comportamiento en función del tiempo. Fasorialmente, o a través de fasores, podemos decir que esta relación entre tensión y corriente en un elemento capacitivo se puede representar por la forma voltaje del capacitor es igual a menos J, que sería la parte imaginaria en la que está representada nuestro capacitor,
dividido entre W, que viene a ser el factor de frecuencia 2pi, de frecuencia, perdón, multiplicado por 2pi, por el valor de la capacitancia, y esto multiplicado por IC. Entonces, podemos decir que la relación de tensión en el capacitor es menos J sobre WC por IC, y que tanto la corriente como el voltaje tienen o muestran un comportamiento diferencial, y el fasor de tensión tiene 90 grados en atraso frente a la corriente, o podríamos decir que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados, como lo representamos acá en los elementos fasoriales. Bueno, continuando con la exposición, entonces tenemos que eh, hay una relación que aparece para poder, digamos, establecer en circuitos de corriente alterna la relación equivalente entre lo que es el voltaje, la corriente y la componente de resistencia total del circuito, que para este caso no toma el nombre de impedancia, es decir, la resistencia total de un circuito donde aparecen componentes de tipo capacitiva e inductiva junto a las componentes resistivas, pues toma el nombre de impedancia. Eh, y podemos determinar, muy similar a la ley de Ohm, que la impedancia es la relación entre la tensión dividida entre la corriente. Entonces, podemos decir que esta sería la impedancia equivalente del circuito. En el caso donde tengamos un circuitos RLC o RL o RC o LC, podemos determinar esta impedancia a través de esta ecuación, pero con un tratamiento matemático especial. Entonces, cuáles son el tratamiento especial derivado de la anterior relación? Entonces, podemos decir que al igual que por ley de Ohm, la resistencia, establecemos que la impedancia en un resistor es la relación entre voltaje y corriente que atraviesa ese resistor. Podemos también decir y ahí ya la denominamos impedancia resistiva. Hay también una relación entre el voltaje que cursa por una bobina y su corriente. Y esta relación la vamos a definir como JWL. Y a esta relación la vamos a llamar impedancia inductiva. Esta relación de impedancia inductiva la vamos a expresar sí, la vamos a simbolizar por X sub L. Entonces podemos decir que X sub L va a ser igual a JWL. Y más adelante vamos a mirar cuál sería el tratamiento, cómo sería el tratamiento para este nuevo valor. La impedancia capacitiva, que nos representaría en este caso la relación entre el voltaje y la corriente que atraviesa el capacitor o el condensador, la definimos como menos J sobre WC, y a esto lo vamos a denominar como impedancia, eh, impedancia capacitiva. La impedancia, entonces la podemos definir como la relación que se establece de forma rectangular entre el valor de la resistencia del circuito más la reactancia capacitiva, perdón, la reactancia total del circuito, que puede ser capacitiva o inductiva, y que está representada como JX. Por eso hablamos de que X va a ser la representación de la reactancia, y si esta X es mayor la inductancia, la denominaremos reactancia inductiva, y si es mayor la capacitiva, la denominaremos reactancia capacitiva.
Entonces, es importante determinar que si R siempre será positivo, porque R siempre es mayor que cero, mientras que X puede ser positiva o negativa dependiendo de la característica de la reactancia, si es inductiva o reactiva o capacitiva. También aparece el concepto de admitancia eléctrica, cómo se considera el concepto de admitancia como el inverso de la impedancia. Y a esta admitancia se le define como el valor de la componente de conductancia sumado con la componente de susectancia. En este caso hablamos de conductancia y hablamos de susectancia que puede ser capacitiva o inductiva. De igual manera, tenemos los casos donde tenemos asociación de impedancias. A cada uno de estos elementos que tenemos o que se puedan presentar en cualquier circuito, los vamos a denominar impedancias. Para este caso, tenemos que aquí va a haber una fuente de corriente alterna con una determinada tensión y a la cual está conectado un elemento resistivo y un elemento inductivo, en donde hay una respectiva caída de tensión. Para la resistencia la llamaremos BR y para la inductancia la llamaremos B sub L. Pero digamos que para poder hacer el análisis más simple, más sencillo y matemáticamente asequible, podemos decir que a cada uno de estos elementos los vamos a poder representar por un valor de impedancia. Entonces, en un circuito pueden haber, al igual que lo hacíamos en un circuito resistivo, en análisis de continua, podemos utilizar para el análisis de alterna, en este caso, n elementos de impedancias. A cada elemento, si tuviéramos acá un elemento, por ejemplo, capacitivo, podríamos decir que tenemos tres impedancias como estamos. Una impedancia que es puramente resistiva, una impedancia que es inductiva y otra impedancia que es capacitiva. El valor equivalente o la Z total de esa impedancia, pues la hallamos como hallamos sumatorias de resistencias en serie, pero con un tratamiento matemático especial. De igual manera, podemos tener asociaciones de impedancias en paralelo. Entonces, en paralelo, el tratamiento o manejo de las asociaciones de impedancia se hacen de la misma manera que lo hacíamos con impedancias o perdón, con resistencias en paralelo, haciendo un tratamiento de acuerdo a las ecuaciones que aquí se presentan y recordando que para dos impedancias, al igual que en los elementos resistivos, el tratamiento es que la impedancia total es el producto de la impedancia 1 por la impedancia 2 sobre la suma de dichas impedancias. Entonces, este podría ser el resultado solamente cuando tengamos dos elementos que pueden ser resistivos inductivos, resistivos capacitivos o inductivos capacitivos, según sea el caso. Para tres impedancias en paralelo, pues igual tenemos este tratamiento que es producto de operar esta fórmula que está planteada al principio. Entonces tenemos que la impedancia total para tres impedancias, como es el caso de la figura, sería la multiplicación de la impedancia 1 por la impedancia 2 por la impedancia 3 dividido entre las multiplicaciones entre la impedancia 1 con la impedancia 2 con la impedancia 3 y la impedancia 1 con la impedancia 3. Bueno, aquí aparece un concepto de impedancia compleja que es importante determinar y que nos lleva al espacio del tratamiento matemático especial que debemos de hacer cuando en un circuito se presentan elementos como los inductores o como los capacitores, dado el caso que estamos acá viendo en la figura. Entonces, en este esquema en particular aparece un circuito en alterna que está compuesto por una resistencia,
una bobina o inductancia y un capacitor o capacitancia. Estos dos últimos no tienen efecto alguno en continua, pero en corrientes variables es todo lo contrario, es decir, en corrientes que sean o que estén en función de la variabilidad en el tiempo. Tomando un caso general en donde tenemos un circuito con todos estos elementos representados en el gráfico, podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces podemos decir que la corriente que circula por este circuito serie, pues no sería otra cosa que el valor de la corriente igual a la tensión que nos está suministrando la fuente correspondiente sobre la impedancia total que está determinada por estos tres elementos, en donde esa impedancia se define, como ya lo habíamos dicho, como la relación de Z igual a R más JX. Pero esta configuración pues es una forma polar o un número polar que volvemos y lo decimos, está compuesto por una parte real que está representada por la resistencia y una componente real también, pero con una componente especial imaginaria que está representada por J y la otra parte representada por el valor de la reactancia, que en este caso podría ser o inductiva o capacitiva, positiva o negativa, dependiendo de cómo sea el comportamiento de estos elementos y cómo sus valores afecten la relación o la razón final de encontrar la reactancia final del circuito. Si tenemos que la resistencia y la reactancia se pueden establecer como, digamos, esta relación de X puede ser una relación que es el valor de de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, donde XL, como ya lo había dicho anteriormente, es la reactancia y esa reactancia inductiva no es otra cosa que WL. Y XC es la reactancia capacitiva, que no es otra cosa que es XC igual a WC a la menos uno, o lo que es equivalente a decir 1/WC. Eh, eh, También les recuerdo que les había comentado que W, como se desarrolla en una circunferencia, va a ser el producto de el valor de 2pi, el área por la frecuencia, siendo por la frecuencia o por F, siendo F la frecuencia en Hertz. Para este caso, entonces, tendremos que de esa manera podemos hallar la reactancia tanto inductiva como capacitiva de cada uno de los elementos presentes en el circuito. Hay que entender y tener claridad de que una cosa es tener representada este elemento en una forma polar y otra es llevarlo a una forma rectangular, es decir, la impedancia traducida a un valor de resistencia versus reactancia total con un ángulo de desfase. Entonces, ¿de qué depende ese ángulo de desfase? Depende de la función a la que o la que esté afectando tanto el elemento inductivo como capacitivo. En todos los desarrollos que seguiremos a continuación, vamos a tener en cuenta los siguientes elementos y convenciones. Las fuentes de tensión y corrientes son todas alternas, sinusoidales, pero subestimamos la representación temporal de senos y cosenos a favor de un entendimiento dinámico de módulos y fases o desfasajes. Justamente esos son los fasores. Entonces, no olvidemos que aquí estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de los fasores. Y todos los valores de tensión y corrientes son eficaces, ya que en la utilización viable y mayoritariamente aceptada en la industria. Es decir, nosotros siempre que trabajemos con fuentes de tipo alterno, pues vamos a hablar de que estamos con valores eficaces. Dicho esto, digamos, vamos a mostrar la notación que utilizaremos en la expresión y cálculos a desarrollar. Eh, Necesitamos, además, determinar una forma especial para la descripción de las impedancias, corrientes y tensiones. Pues
cada una de ellas tiene un módulo de fase, o un módulo tiene una fase o un ángulo, y este ángulo lo medimos con respecto a alguna referencia. Lo que yo les decía, es decir, el hecho de expresar el voltaje, la corriente o la impedancia como un valor que podemos llamarlo moda, y un ángulo de desfase o un módulo, que lo llamamos ángulo de desfase, pues es una forma de representar también el valor y podría ser pues, básicamente un valor representado de forma polar, que lo vamos a mirar enseguida. Entonces, definamos o concretemos el concepto de componentes de impedancia compleja. De las tensiones y las corrientes las escribiríamos agrupando módulos y fases de la siguiente manera. Para la tensión tenemos una tensión vector o un módulo que va a ser igual al valor modular o el valor eficaz eh, con un ángulo respectivo de fase, un ángulo donde P es el módulo, B, el módulo del que hablábamos, y phi, en este caso, es la fase de la tensión, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos esta expresión de esta manera, tanto para voltaje como para corriente, vamos a decir que estamos representando tanto la tensión como la corriente de forma polar, que es otra forma de expresar nuestros elementos o componentes de impedancia compleja. Para el caso de la corriente, la vamos a representar como pi y ángulo de beta, donde I es el módulo y beta es la fase de la corriente, es decir, son los ángulos de desfasaje que están formando entre cada uno de estos elementos y el eje de los reales. Recordando que dependiendo si es inductivo o capacitivo entre la corriente y el voltaje, habrá ya establecido un ángulo de desfasaje. Entonces la impedancia, mire el valor vectorial de la impedancia o el fasorial básicamente va a ser el valor fasorial del voltaje sobre el valor fasorial o vectorial de la corriente. Y si lo reemplazamos por lo que determinamos anteriormente por el módulo y el ángulo de fase pues, de tensión y de corriente, podemos decir que el valor de impedancia total de un circuito RLC o resistivo inductivo capacitivo va a ser la relación de tensión sobre la corriente con un respectivo ángulo para el caso del voltaje teta y para el caso de la corriente feta. Entonces podemos decir que esto va a ser el cociente obtenido entre el voltaje y la corriente y el ángulo que se forma va a ser la resta entre el valor del ángulo teta menos el ángulo feta. Entonces tenemos B sub I, que será el módulo de la impedancia, y teta, que será el ángulo de desfasaje que esa impedancia va a tener. Si lo mostramos o si lo vemos desde el punto de vista de las componentes tanto de resistencia como de reactancia para encontrar la impedancia, el valor vectorial de la impedancia, considerando la resistencia como la parte real y el componente de reactancia como una parte componente imaginario, podemos decir que el número complejo que podemos establecer ahí siempre será la cuadratura, de acuerdo. Esto básicamente es un análisis eh, eh, triangular que lo podemos resolver de acuerdo al concepto de Pitágoras y entonces podemos aplicar aquí a la relación pitagórica contemplando que tenemos un ángulo de desfase, un ángulo teta, que es el ángulo que vamos a obtener acá entre este ángulo, y que el valor de la impedancia, pues no es otra cosa que el valor de la raíz cuadrática de R más la reactancia al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y teniendo en cuenta que X es el valor resultante entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. El ángulo de fase pues sería el arco cuya tangente o tangente a la menos uno de la relación trigonométrica
tangente, donde es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, cateto opuesto sería X y el cateto adyacente sería R. Para este caso, pues obviamente ya tendríamos, y si lo aplicamos a un ejemplo cotidiano, entonces podemos decir, por ejemplo, si tenemos una tensión de 220 voltios, eh, le podemos asignar a este 200 voltios un ángulo de cero y de esta manera podemos hallar la referencia que se mencionaba arriba. Entonces podemos decir que la corriente va a ser un ángulo B de voltios con un ángulo de cero dividido entre Z, de acuerdo a lo establecido, y Z va a tener un ángulo de teta. Luego la relación de corriente es B sobre Z, ángulo de teta de cero menos Z, considerando que el voltaje tiene un ángulo de cero, digamos como un ejemplo. Y aquí tenemos que el valor absoluto de la componente vectorial de corriente sería B sobre Z y el, el ángulo de desfase sería un ángulo que lo podemos llamar o lo llamaríamos beta, que sería igual a el valor de menos teta. Si lo aplicamos esto a un ejemplo, pues tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que hay una tensión de alimentación de 20 volts de 50 Hz y una impedancia con R igual a un ohmio y XL igual a 5 ohmios. Entonces, para este caso, tenemos que la relación de impedancia va a ser la relación entre R más XL, R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, aquí la relación, la reactancia total XL menos XC está dada por X5 ohmios. Y entonces la impedancia será la componente cuadrática de la suma de R más X al cuadrado, y eso nos va a dar 5,10 ohms. El arco cuya tangente conforma el ángulo de desfase será el arco tangente del valor de X sobre R, y eso nos da 87,4 grados. Sí, entonces, perdón, para el caso, la corriente será el valor vectorial o el valor fasorial de B sobre Z. Entonces, consideramos que BM es 20 voltios ángulo de cero y Z es ángulo de 87. Entonces, BM sobre Z, ángulo de cero menos Z va a ser 20 sobre 5,1, que fue el valor que hallamos de impedancia, y los 20 es el valor de tensión que nos dan, y tenemos que eso es 3,9 amperios, que resulta de 20 sobre 5 con un ángulo de menos 87,4 grados. Esto es tener 3,9 amperios con 87,4 negativos. Entonces la corriente atrasa la tensión, lo cual era de esperarse, ya que se trata de una carga inductiva. Aquí no olvidemos eso, ¿no? Que siempre que hablemos de una carga inductiva, como es el caso del ejercicio, pues vamos a decir que el voltaje está en adelanto de la corriente o que la corriente para este caso está en atraso menos 87,4 grados con respecto a la tensión. Si consideráramos que en un diagrama fasorial, pues tendríamos el voltaje colocado en ángulo cero con el eje de las X y la corriente atrasada 87,4 grados. Eh, Aquí tenemos el caso del tratamiento de la impedancia compleja desde el concepto de un ejercicio en paralelo. Y aquí digamos que tenemos en paralelo una impedancia de R que vale 2 ohmios y XC vale 2 ohmios, y ambas están conectadas a la misma fuente de 20 voltios. En este caso podemos decir que eh, la reactancia para este caso es capacitiva, y el valor de la reactancia total es la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que vendría a ser menos 2 ohmios. Y
con lo cual pues podemos determinar que la impedancia es ángulo de teta igual a 2,8 ángulo de 45. ¿Por qué ángulo de 45? Acuérdense que ahí hallamos el arco tangente de -1 y en este caso pues nos daría -45 grados. La corriente la hallamos igual con las ecuaciones que hemos planteado y nos daría una ecuación de 7,07 amperios con un ángulo de más 45 grados. Quiere decir que ahora tenemos en adelante la tensión. ¿Y por qué más 45 grados? Porque recordemos que se dividen los valores y el valor de los componentes de grados se restan. En este caso sería 0 menos teta, 0 menos 45, nos da un ángulo de 45 grados. Con lo anterior, quiero volver para finalizar a nuestro ejercicio de conversión de S a C, donde vamos a tener, pues, como lo decíamos en la web conferencia, que encontrar la configuración de un filtro pasabajos, que estamos relacionados con el tema anterior. Entonces, acordémonos o recordemos que a la salida del puente H que vamos a diseñar, pues tenemos que tener o colocar un filtro pasabajo pasivo. Y el criterio que se planteaba o se planteó en la web conferencia es que hay una frecuencia de corte mínimo que se haya multiplicando el valor de la frecuencia de paso o frecuencia de señal senoidal mínima por 10 y la frecuencia de corte máximo se haya con la frecuencia máxima a eliminar o frecuencia de señal triangular. En este caso, esta sería la frecuencia de señal senoidal. No olvidemos que se calcula con la frecuencia de señal senoidal y esta se calcula con la frecuencia de señal triangular y se divide por 10. Entonces, esto nos daría una frecuencia de corte promedio y digamos que se halla la frecuencia de corte mínimo más la frecuencia de corte máximo dividido entre 2. Con ese valor hallado de la frecuencia de corte promedio, pues vamos a determinar nuestro filtro pasabajo pasivo, que está dado como 1/2pi o la frecuencia de corte promedio 1/2pi por la relación cuadrática o la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrática de la componente inductiva y capacitiva de nuestro filtro. Aquí omitimos resistencias y solamente tenemos un caso capacitivo inductivo. Entonces, no olvidemos que este señor está afectado por una reactancia inductiva y esta señora está afectada por una reactancia capacitiva, que la reactancia inductiva de este se puede calcular como 2pi por la frecuencia, por el valor de la inductancia y esta se puede determinar como 1 sobre 2πf por el valor de la capacitancia. Recordemos también que vamos a determinar estos valores de manera que podamos encontrar elementos en el medio comercial con valores que nos permitan calcular esto. Entonces podemos inicialmente despejar de esta ecuación el valor de la inductancia y asumir un valor para la capacitancia que debe ser del orden de los microfaradios. Entonces podemos determinar un valor de capacitancia comercial en microfaradios y con eso calculamos el valor de la inductancia. La sugerencia es que dependiendo del lugar donde ustedes estén ubicados y de la facilidad de conseguir estos elementos, pues ustedes determinen cuál sería el valor aproximado en microfaradios del capacitor que ustedes podrían utilizar comercialmente y con eso calcular el de la inductancia o viceversa. Esto ya depende, como les comento, como se les dijo también en la web conferencia, de cuál sea el elemento más fácil de ubicar comercialmente. De igual manera, pues aquí está el esquema del filtro pasabajos.
aquí tenemos el filtro para los trabajos que va a estar compuesto por una inductancia y por una capacitancia que vuelvo y digo, los valores, uno de los valores de estos elementos va a ser en función de un valor comercial. Preferiblemente, ese valor debe ser de el capacitor en microfarads. Perdón, en milifarades. No, en microfaradios. En microfaradios. Entonces, por favor, que este valor sea en microfaradios, un valor comercial. Y pues de esta manera podemos calcular la capacidad del condensador en el caso de calcular de acuerdo a los kilovatios de potencia que se requieran. Este es para el cálculo abreviando o recordando que en nuestros simulador no tenemos motores monofásicos, sino tenemos motores trifásicos y que debemos de compensar eso con un capacitor alterno que nos estará simulando, digamos, o compensando más bien ese valor. Desde la web conferencia se compartió este enlace para que ustedes hagan el respectivo seguimiento y los cálculos correspondientes. Hasta aquí este CIPAS correspondiente a la fase 3. Esperamos que sirva esta información y cualquier duda quedamos atentos a atenderlas por el grupo de Teams creado para tal fin. Fue un placer estar con ustedes y en estos momentos doy por terminado esta CIPAS. Buenas noches.